Bueno, estamos de vuelta con su programa radial, Mi casa será tu casa, con el tema de soltero, casado, divorciado, y aquí estamos en su sexto día. Bien, vamos a hablar un tema que yo considero el más eh, delicado, por lo que es un tema, no voy a decir controversial, sino sumamente importante a la hora de eh, restaurar vidas, almas, y que los tramos del divorcio es una lesión, una herida, es un shock, es comparable a un terremoto para el cuerpo o el alma o en el espíritu. Dos cosas tienen lugar el divorcio. Se arrancan las ligaduras emocionales, como dijimos en el capítulo anterior, en el audio anterior, y se sufre la angustia de la separación. Todos hemos pasado alguna vez por alguna clase de relación que ha fracasado, desde el jardín de infante hasta la vida adulta. En el fracaso de algunas relaciones rotas dejan cicatrices o llagas que no han sanado. Un trauma, una lesión, una herida, un shock, incomparable a un terreno para el sistema del cuerpo, alma o espíritu. Las relaciones rotas siempre resultan en traumas, grandes o pequeños. Los traumas causan angustia y la angustia se manifiesta en la ansiedad. Cuando comienzas a estar ansioso o a menudo te vuelves al menos un poco irracional, ser irracional significa que empiezas a actuar sin pensar apropiadamente. Oiga, cuando comienzas a estar ansioso, a menudo te vuelves al menos un poco irracional. Y ser irracional significa que empiezas a actuar sin pensar apropiadamente. Si te amputaran un brazo, primero tendrías un dolor tremendo. En segundo lugar, una pérdida. Luego, tu sistema nervioso comienza a sentir como si un miembro todavía estuviera allí. Con todo eso, tú eres consciente de que ya no lo está. Así que iguales son los efectos de una relación rota. En tercer lugar, siempre habrá una cicatriz en ese lugar. Y en cuarto lugar, quedará discapacitado después de ello. Hay cosas que no podrás hacer tampoco. No te importa cuánto aprendas a comprender la falta. Por supuesto, siempre hay una sanidad. Incluso luego de una amputación hay sanidad. Y hablaré más tarde también de ello. Pero hay muchas cosas y para muchas personas que todavía caminan con las heridas abiertas, el tiempo inmediatamente después de una separación o divorcio, que no es un buen momento para tomar decisiones relevantes. Y ciertamente no es buen momento para involucrarse con nadie más. Lo que estoy diciendo y acabo de decir en el otro audio, tus heridas todavía están frescas. Si no te sangran, y si no es que sangran. Hay sogas que cuelgan en esas redes arrancadas o ligaduras emocionales. Si te casas con una persona herida, estás sensible. Si tocas el lugar incorrecto, gritará. Hay personas que se han divorciado hace ya un largo tiempo y esas sogas todavía cuelgan. No puedes cerrar los hoyos en lugares vacíos, emparchándolos o tratar de pegarlos inmediatamente con otra persona. Esas nuevas redes no se adherirán, no se, no se pegan inmediatamente. ¿Alguna vez oíste hablar de casarse por despecho? Eso solo te pone en una posición de sufrir un segundo trauma de separación. Bueno, ¿quién le habla? Y ya usted me ha escuchado decirlo. 12 años tuve solo. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que tú te desvinculaste de la persona con que te divorciaste legalmente, pero ¿cómo estás legalmente, emocionalmente? Todavía hay ligaduras. Y ese es un gran problema. Hoy por hoy, créanme, es un gran problema. Ahora, la angustia del alma. Lo primero que ocurre
luego del quiebre del lazo sentimental es la anestesia. La separación trae angustia al alma. La primera herida es intensa y filosa, causada por el desregamiento de los lazos. La parte de la aflicción incluye con las cosas con las que atraviesas después del descarre. Primero la herida, luego el trauma. El Salmo 18, 6 dice, en mi aunexpia invoqué, en mi angustia invoqué al Adón, al Creador. Primero clama al Padre cuando esté en una situación traumática. Cuando luego se escucha acerca de que el guardia de la costa rescató a alguien, por lo general dicen, oímos una señal de socorro inmediatamente. Imagina en tu mente algo o a alguien sentado solo en una isla desierta que flotan en el océano, en algún bote o alguna parte del bote, la basa o el flotador. Esa es la imagen de una persona angustiada. Ellos se sientan completamente solos en un barco que se hunde y sin un salvavidas. El salmista dice que en tales situaciones envía señales de socorro al Padre. En la angustia comprende los mismos sentimientos o sufrimientos que si alguien o una muerte a alguien cercano. Es el mismo patrón, se da luego de la pérdida de una relación por la muerte de un ser querido. Has estado acostumbrado a hacer cosas de una cierta manera para agradar, a apaciguar a esa persona. Automáticamente continúas haciéndolas. Cocina las comidas del mismo modo, acomoda los muebles de la misma forma especial. Eso está hablando, fíjense, cuando esta persona no está hablando de algo, de una muerte. Y vivir, porque la mente juega un rol importante. ¿Cuál? Las repeticiones, los recuerdos. Y pasar eso no es fácil. Créame que no es fácil, pero tampoco difícil, siempre y cuando ambos estén de acuerdo en ayudarse mutuamente. Y a veces leer recursos materiales como estos, o lo que se comparte a través de la plataforma Radio Shalom, en la Kehilá de Yehoshua, sé que muchos de estos temas, mucha gente no dice nada, los oye y se los guarda porque saben que en el fondo también necesitan ayuda y que solo no estamos y el Padre va a enviar el socorro, pero no como a ti te gusta. Él sabe el dolor y conoce la angustia y va a enviar el aliciente, pero a veces queremos más de ese aliciente porque queremos las cosas inmediatas, fáciles. Ahora, en esa imagen de una persona angustiada, ellos se sienten completamente solos en ese barco que se hunde. Y como dije que el salmista en tales situaciones envía señales a socorro al Padre y el Padre lo comprende. Los mismos sentimientos y sufrimientos. Imagínense si muere esa persona como le estoy diciendo. Esa persona ahí de que ya no está con uno, que parte. Dice que, porque también me tocó vivir algo muy parecido, con la de mi madre también. Y eso no es fácil, cuando digo porque hay un apego. Y bueno, entonces hacía las cosas que a ella le agradaban en el momento que ella estuvo enferma. Cuidé de ella mucho tiempo. Y por ende somos así, por defecto. Pero nadie quiere ser infeliz, se lo aseguro. Pero ¿qué has hecho para acomodar tu vida en el sentido de que no solamente es involucrarte con alguien, que has cambiado, que has mejorado, que has aprendido, qué puedes aportar a esa nueva relación? Porque mucha gente piensa que es comida y ropa y listo. No, 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 no.
Hay mucho más. Y ese es el problema, que muchas veces somos muy escasos. Y no le pidas algo a alguien que no tiene para dar. Eso sí lo he visto. He estado acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, de agradar, apaciguar a esa persona. Y automáticamente continúas haciéndola. Estamos hablando cuando la persona ya no está. Cocina las mismas comidas del mismo modo, acomoda los muebles, de una forma igual. Te vas a dormir a la noche llorando el luto o por lo menos sintiendo una pérdida. Durante la noche, de algún modo, la mente logra olvidar, pero en algún tiempo te levantas sintiéndote bien por unos segundos. Luego un sentimiento de que algo anda mal te viene encima. Finalmente eres el todo consciente de la pérdida y de la herida está abierta otra vez. La música que le gustaba a la otra persona, que te da punzada de angustia, así sucesivamente. Aún lo que provienen de matrimonios infelices pasan por este proceso en cierto grado. Una mujer vino en una oportunidad a pedirme un consejo luego de divorciarse de su esposo alcohólico. Él la golpeaba y la maltrataba muy mal hasta que finalmente ella se cansó. Dijo, sé que no me trataba bien. Él me insultaba, me pegaba y daba bofetadas, pero todavía lo extraño. Y eso es cierto porque hay ligaduras de alma, pero el maltrato, ¿quién lo va a querer? ¿Quién lo va a querer? Dígame. Entonces tuve que explicarle que tanto en un buen o maltrato en matrimonio, la separación deja una herida, un sentimiento de pérdida, ya sea por el divorcio o por el fallecimiento. Y es cierto, es cierto. Las ligaduras emocionales positivas o negativas resultan en una pérdida cuando se rompen. En otra parte, la angustia, la separación es la depresión, causa del, del contraste entre cómo pensabas que las cosas iban a ser por el resto de tu vida o cómo van a ser aparentemente de ahora en adelante. Después de una separación, este pensamiento golpea aún a ambos cónyuges, empiezan a pensar en los planes y sueños que tenían juntos y todo esto a lo que se ha llevado el viento. Asegúrate que el Padre esté contigo en esos tiempos o acabarás con una depresión severa. La depresión viene de sentirse rechazado, incluso el que desea el divorcio se siente rechazado. Era la parte de la razón de la separación. ¿Te sientes así, rechazado, y el futuro que has planificado nunca sucederá? En Efesios dice algo hermoso acerca del rechazo. Y nos hizo acepto en el amado. Oiga, eso está en Efesios 1:6. En ese conocimiento, en tu protección, muchas personas creyentes andan en depresión por muchos años, luego de una relación que se ha quebrado. En la gente, las reacciones anteriores, las mujeres que eran abandonadas iban en declive y a veces pensaban por el resto de su vida en cama o confinadas a sus hogares. En algunas todavía optan por esta respuesta hoy. Personas que se acostumbran a vivir de un modo, digamos que eh, la misma rutina sin hacer correctivos porque están lastimadas emocionalmente. Y que es un duelo, es un dolor, pero que no logran salir de allí porque extrañan a esa persona y se sienten rechazadas. Mire, y más cuando hay de repente una persona que sufre cambios, trastornos de repente, no de personalidad, algo en el cuerpo, como un ACV, una parálisis facial. Entonces, esa parte, mire, hay tantas cosas que el ser humano no es que sea complejo, pero así somos, con aciertos y desaciertos. Pero ¿qué dice? Que Él nos hizo acepto en el amado. Y se da cuenta que viven todavía confinadas a esa situación. Y que si viene alguien de repente a proponerle algo, no sabe cómo está esa persona, que está emocionalmente herida.
y que la persona no quiere, pues. No es porque lo rechace o no les guste, pero todavía está lastimada y no está preparada para unirse a otra persona. Porque unirse no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de ligadura de alma, de pensamiento. Ahora, necesitas recordar que la separación solamente es un acontecimiento, un incidente, no es el fin de tu vida. Aún la muerte de la otra persona no significa tu propia muerte. La pérdida para siempre de alguien por la muerte o divorcio significa que tu vida se haya acabado. Tremendo. 3 traumas de la separación. La angustia de la separación resultan en 3 traumas básicos: un corazón quebrado, un espíritu apagado y un alma adolorida. Oiga, las 3 traumas de la separación: un corazón quebrantado, un espíritu apagado y un alma adolorida. Un corazón quebrantado es una experiencia terrible. A veces tu corazón literalmente se siente como si estuvieras desgarrado, que los corazones quebrados existen en una realidad. En ello significa vidas rotas. Pero Yeshua les dijo a sus vecinos en Lucas, el que había venido a sanar los corazones quebrantados, entre otras cosas, que un corazón roto también significa un espíritu apagado. La vida que parece detener el fluir quiere decir que para en el mundo, me quiero bajar, no quieres ir a trabajar, no quieres ver a nadie, ni siquiera comer. Todas las cosas significan muerte para esa persona. Si no vas al trabajo, tus cuentas no se pagan. Y si no tienes compañerismo, quedarás solo y morirás socialmente. Y, por supuesto, si no comes, te mueres físicamente. Proverbio habla del espíritu apagado, aplastado. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Y eso mentira no es. El corazón alegre refleja el rostro, el corazón dolido deprime al espíritu. Observa la palabra que dice con un corazón quebrantado, seca los huesos. Los huesos se fabrican de la sangre y todos lo sabemos que la vida está en la sangre y todo lo que tu sangre toca es tu misma vida y existencia. En este versículo dice, cada vez que algo toca tu corazón, el centro de tu vida, lo primero que ataca es la fuente de tu vida. Un espíritu quebrantado seca los huesos. Eso significa que tu vida está destruida. Ya hemos visto en Proverbios 18:14 que dice, pero ¿quién podrá levantar el ánimo del abatido? También ya hemos hablado un poquito del alma dolida y del hecho, esta viene del sentimiento del rechazo y causa depresión. Algunas personas hasta experimentan el suicidio emocional. La gente que ha cometido suicidio mental emocionalmente nunca más tiene una relación sentimental con otra persona. Nunca más hacen el intento de crear un lazo emocionalmente. Les duele demasiado. Otros creen que todos quieren aprovecharse de ellos. Las heridas conducen a una falta de confianza y generan una expectativa de ser lastimado nuevamente. Y eso es una gran verdad. Estos versículos que están en Proverbios, sin embargo, muestran que hay una medicina para todos los traumas emocionales. Yeshua es el remedio, es un corazón alegre lleno de gozo y de alegría en vez de infelicidad. El antídoto para el veneno del divorcio está en los siguientes salmos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Jehová, mi Dios mío. Ahí lo tienes. Ahora, recobra la esperanza, deposítalas en el Padre, en el nombre. Alaba al Creador. La alabanza y la adoración obran milagros y restauran un corazón alegre y feliz. Yeshua no está solo y no solamente Yeshua te va a ayudar, también es tu sanador. Dice que cuando los justos claman, no importa cuántas sean sus aflicciones, el Padre lo librará de todas ellas. Cuando leí este versículo dije, Dios, esto significa que cuando alguien pasa por un divorcio está más cerca de él que nunca. El Señor me respondió, sí.
En ese es el tiempo que te sientes en el que es más lejos. Sin embargo, cuando se acercan más al Padre, dijo que estaba cercano a los quebrantados de un corazón y salvaría, los haría plenos otra vez. Los espíritus decaídos, lo más importante para aprender de todo esto es que si has pasado por una separación o divorcio, puedes identificarte con esos sentimientos. Es un patrón de compromiso o un comportamiento normal. Eso es cierto, los patrones y ese tipo de comportamiento es normal. Nadie es perfecto. ¿A quién le pega y no le duele? ¿A quién lo lastima y no le duele? Hasta una palabra sin necesidad de pegarle. Una mala eh, palabras que afectan nos duele. Imagínense. Búsqueme a alguien que le he dicho algo que no le gustó y se siente bien. No eres el único. Entonces eso dice que es un comportamiento, un patrón normal. No eres el único con ese tipo de experiencia. Puedes ver también que hay una ayuda de parte del Padre. No tienes que dejar todos estos sentimientos y problemas tomen el control. Ahora, de tu vida comienza a recordar el control de ellos y entregárselos al Padre y también a Yeshua, porque Él es el sanador y te sanará si se lo permite. Miren, el trauma en la reacción, en la misma asamblea, yo me doy cuenta que hay mucha gente en las asambleas que tienen dificultades con el tema del divorcio o con el recasamiento. Cuando personas que se vuelven a casar también están lo que creen en un divorcio significa que has fracasado y que eres un ciudadano de segunda clase. Eso no es así. Hay asambleas donde si te divorcias te rechazan y tus amigos te abandonan. Si eres un ministro nunca más podrás acceder al púlpito. Esas personas interpretan mal lo que Yeshua dijo. El divorcio es real, pero no es el diseño perfecto para el hombre. El diseño perfecto para el hombre fue el matrimonio de la creación del Padre. Además, en las asambleas nunca te enseñan sobre el divorcio porque no saben qué decir, no suplen las necesidades en esa congregación. En la actualidad, 3 de cada 4 matrimonios terminan en divorcio en la mayoría de las sociedades occidentales, lo que significa que la mayoría de las congregaciones, personas heridas, están sentadas allí. Es muy doloroso pasar por un drama como el divorcio y que la gente dice tener el amor del Padre y te dan un golpecito en la espalda. Eso es caminar en el amor de Yeshua. Ese es un tipo de religiosidad elevada y en realidad es un fariseísmo, no voy a decir fariseísmo moderno, el adherir a la letra de la ley y perder de vista por completo el espíritu de la palabra. Solo hay un pecado imperdonable y ese no es el divorcio. El divorcio y aún el divorcio y el recasamiento, si son considerados como pecados, no son pecados demasiado grandes para lo que Yeshua hizo. Es cierto, el divorcio está mal, pero también está mal la falta de perdón y el juzgar. El divorcio no significa una maldición eterna, ni tampoco lo es el recasamiento, cuando te casas nuevamente. Lo que se te está tratando de decir no solamente la falta de perdón, el crecer, el madurar. Y personas que se quedan ahí estacionadas en esa estación, valga la redundancia, estancadas, porque no quieren ser lastimadas, no quieren dar el paso a seguir adelante. Y todavía bien enfrascadas en esa persona. Se divorciaron legalmente, pero emocionalmente les cuesta hacer la vida por temor a ser lastimadas. Lo que nunca se ha experimentado en el trauma que resulta en una relación rota de la magnitud del divorcio, deberían estar agradecidos con el Padre. Tampoco tú puedes juzgar y condenar a los que se han divorciado. Es verdad, el Padre aborrece el divorcio y el divorcio no es la decepción, el retroceso con un compromiso. Pero el Padre alma al que se divorcia y declara, el que está casado, que no retroceda. Y eso es lo más importante.
que se mantengan, que se cuiden, que se aprendan a vivir. Y que uno pueda, no se trata de soportarse, no es soportarse, sino aprender a vivir con la otra persona. Y eso es lo más importante en todo esto. Una de las claves de todo esto es el amor y el respeto. Y si la persona aprende a respetar, la otra persona te va a aprender a amar. De hecho, el que tú hagas esto no significa, como le dijera, que tengas que aceptar a veces hasta las impertinencias de los demás. Es un tema, vuelvo y repito, espinoso y que mucha gente le cuesta caminar. Y que a veces para tomar decisiones sé que no es fácil. Hay miedo a ser lastimado. Pero en la travesía de vivir confinado al fracaso en el sentido de porque no funcionó, no puedas volver a hacer tu vida. No sé cuántas veces lo has intentado. Pero no que prefiero quedarme ahí sentado a ver cómo se me pasa la vida. A ver si me hicieron que dejaste de hacer. No. Sigue, no te quedes. Hay tiempo para sonreír. Recuerda que sola o solo no estás. Las oportunidades están, pero que también hay que discernir cuál es el rumbo. Lo más fácil, créame, que todo esto es personas comprometidas con el Padre. Y eso va a ser vitamina a tu cuerpo. Bueno, familia, es lo que quería compartirles. Seguimos más la semana que viene. Faltaron parte de lo que es las repercusiones del trauma y las réplicas emocionales. Pero tenemos que continuar como dije. Bueno, espero que haya sido de su agrado este tiempo de su programa radial, Mi Casa Será Tu Casa, con la temática de soltero, casado o divorciado. Nos vemos la próxima semana. Lejir Raot. Hasta pronto.